5 días en el hospital, enseñarte a ti. Porque pude recordar aún muchas de las enseñanzas que compartí con ustedes para usarla para mí mismo. Y la verdad que funcionan. Por eso estoy aquí dando la gloria a Dios, porque Dios es bueno. Y Dios cambia, revierte las cosas. Dios nos ayuda a salir adelante. Por eso quiero decirte que más allá de lo negativo, de lo que sea el diagnóstico, el reporte, anímate a creer. Sí, es animarse a creer. Clavar los talones y decir, me suelto al creer. Me animo a creer y sé que Dios no me va a defraudar. Está escrito en la Biblia. En Romanos capítulo 10 dice, y todo aquel que creyere en él no será avergonzado. No hay alguien que pueda probar que esa declaración de Pablo en Romanos falló. Nunca una palabra de Dios falla. Y nunca alguien que cree en el Señor será avergonzado. ¿Puedes creer en la religión? Buena suerte. ¿Puedes creer en las personas? Felicidades. Pero si crees en Dios, jamás serás avergonzado. Porque cuando Dios habla, Él mismo pone sus promesas arriba de Él. Y nadie jamás podrá torcer ni anular la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. En esta mañana, mientras tomaba mi tiempo personal de oración, buscaba una palabra de inspiración, una reflexión positiva para compartir contigo, con ustedes en este día. Y luego fui a Ezequiel 47. Si tienes tu Biblia, la puedes abrir. Ezequiel 47 dice la palabra de Dios. Nos cuenta la palabra de una gran visión que tuvo el profeta Ezequiel. Los profetas podían ver cosas y Dios las usaba para, a través de lo que ellos veían de forma entendible, comprender el plan de transformación de libertad de Dios. Déjame decirte que las palabras se quedan cortas muchas veces para tratar de mostrar todo lo que Dios puede hacer. Entonces Dios usa visiones para que las personas vean y palpen, puedan sentir la realidad de un evento a través de una visión. En esta visión, Dios le mostró al profeta Ezequiel que él iba a hacer algo imposible, inconcebible para la mente humana, de tal manera que llamó al extender la fe del profeta para responderle a Dios. La visión dice así, síguelo con atención. Es muy importante oír estas palabras en esta noche. Me hizo volver luego a la entrada de la casa de Dios. Y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa. En la visión el profeta sale a la puerta de la casa, una casa de Dios, y ve que de debajo del umbral hay una vertiente de agua. Y las aguas salían hacia el oriente, hacia el este. Pero las aguas, dice, descendían desde debajo hacia el lado derecho de la casa. Escucha esto, me llamó la atención a mí esta palabra. Él ve aguas que salen de abajo de la casa de Dios. Y dice, aguas descendían de debajo. Y yo pensé en esto, ¿cómo algo puede descender de debajo? Y las palabras se quedan cortas. Nada desciende de abajo, las cosas descienden de arriba. Entonces, el río desciende de arriba, pero salía de abajo de las puertas de esta casa. De la misma manera, nosotros podemos experimentar el bien de Dios aquí, desde abajo, pero toda dádiva y todo don perfecto, el río de Dios, desciende de arriba y fluye a través de nosotros. Entonces, dice que Dios lo sacó por el camino de la puerta del norte y le hizo dar la vuelta por el camino exterior. Caminó mirando por el costado y fue hacia la puerta del sur. Y dice que miró hacia el oriente, una vez más hacia el este, y vio que las aguas salían del lado derecho de la casa. Y dice entonces que tuvo una visión de un varón, de un ángel, y dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel, una cinta de medir en su mano,
y midió 1000 codos, 450 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Presta atención, este hombre de Dios está recibiendo una visión espiritual de algo que Dios va a hacer, y de repente está en la casa, en la puerta de la casa de Dios, y ve que aguas fluyen desde abajo de la casa de Dios. Pero dice que las aguas descienden y salen de abajo, y ahora él está viendo que cuando este ángel lo invita a caminar en eso que ya era una vertiente, dice que el agua le llegó hasta los tobillos. Pero dice que entonces midió otros 1000. Entonces el ángel lo invita a ir un poco más profundo en este canal, en este pequeño manantial, y dice otros 450 metros, y el agua me llegó hasta las rodillas. Fíjate, las aguas que salían de debajo del umbral, que descendían de Dios y salían de abajo, iban creciendo a medida que él se metía. A medida que él se metía, las aguas iban creciendo y había profundidad. Primero a los tobillos, ahora hasta las rodillas. Y dice, y me hizo caminar y me dio otros 1000 codos, otros 450 metros, y me hizo pasar por el agua hasta los lomos. Cada 450 metros el agua era más profunda. En los primeros 450 metros solamente los tobillos. No te pierdas, tiene mucho que ver. En los segundos 450 metros el agua hasta las rodillas. Y en los terceros 450 metros el agua hasta los lomos. Y midió otros 450 metros. Y dice, y ya era un río. Y no podía pasarlo, sino a nado. Pastor, ¿qué es esto de 450 del agua que sale? Los pasos que él daba eran pasos de obediencia a la invitación del ángel. Muchas veces cuando damos pasos animándonos a meternos por fe en el río de Dios, lo único que vemos y lo único de lo que nos convencemos es de que el agua de vida sale. Tú sabes que el agua de vida es el poder de Jesucristo. Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba de su interior. Hablando del mismo también. Hay varias interpretaciones. De su interior, Jesús diciendo, y de tu interior correrán ríos como de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu Santo. Cuando este hombre en la visión obedece al ángel, era el río del Espíritu Santo, el río de la vida. Y a medida que él obedeció, sin ver nada más que sentir un poquito en los tobillos. A veces lo único que sentimos es una pequeña sensación de que algo está por pasar, pero no estamos llenos de esa sensación. Pero métete más, métete más. Entonces el ángel le dice, métete más. Y él obedeció y con su fe caminó y le llegó a las rodillas. Ya se siente que algo está acompañando nuestros pasos. Amado, a medida que tú te metes en el río de Dios, tú vas a comenzar a sentir primero esa sensación de que algo está al lado de tus pies, que tus pies están siendo embebidos por la vida de Dios. Luego, a medida que sigues caminando en obediencia a la fe, vas a sentir que tus rodillas están siendo ahora abrazadas por la vida de Dios. Luego llegó hasta los lomos. Sintió que estaba rodeado de la presencia del río de Dios. Pero el ángel le dijo algo más profundo. Métete más. Y ahora no había opción más que soltarse a nadar en el río de Dios. Y es ahí cuando soltamos nuestra vida, cuando nos animamos a soltarnos, a nadar en el río de Dios, sin hacer pie con nuestros tobillos, con nuestras rodillas, aún con el agua hasta acá haciendo pie, cuando nos soltamos a nadar por la fe, en completa confianza de que no seré avergonzado, es cuando vemos el río de Dios, en donde fluyen los milagros. Y entonces, la pregunta que hay es, le dice el ángel, ¿has visto, hijo de hombre? Y le dice, me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ya era un río, escucha,
El agua que comenzó a salir de debajo del umbral, en 2000 metros, era un río profundo que ya no se podía cruzar a nado. 450, 4 estaciones y estaba en el río de Dios. Anímate a creer que esos son tiempos en donde tú te vas a meter con Dios y aunque hay un proceso, los tobillos, las rodillas, los lomos, vas a llegar a nadar en el río de Dios y vas a ver lo que ocurre en ese río. Y dice, y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Un río que llevó fertilidad, que llevó la creatividad, árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas que salen entrarán al mar y entradas en el mar, escucha esto, estas aguas entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. En el río de Dios hay sanidad. El río de Dios no es un refresco en los desafíos, es el poder transformador. No había árboles. En 2000 metros el río de Dios produjo árboles, produjo creación. Cuando estamos en el río de Dios, vamos a ver que lo que no estaba puede ser creado por el poder de Dios. Que lo que no funcionaba puede ser recreado porque hay aguas que tienen sanidad. Verso 9, escúchalo, agárralo para ti. Y toda alma viviente, está vivo, ¿no? Y toda alma viviente que nadare, no que caminare, que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces, abundancia, y entradas ya las aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en ese río. Oh, bendito Dios. La gente va a las iglesias y busca agua bendita que sale de la canilla de un convento. Es símbolo del agua del Espíritu Santo. Amados, esto no es agua natural. Este es el río de Dios que está en Cristo y que puede estar en ti también. Todo lo que entrare a ese río vivirá y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. En el río de Dios no hay muerte. En el río de Dios hay frutos. El río de Dios es la vida de Dios. El río de Dios es el poder que creó todas las cosas. Es el fluido, es el Espíritu Santo. Y dice que junto al río, escucha esto, verso 12, a la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Los árboles frutales son diferentes a los espinos en la Biblia. Los espinos son las cosas contrarias. Los árboles frutales son el placer de la gracia que nos ha hecho la victoria en Dios. Árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El río de Dios es un río de medicina. Por eso te invito en esta noche que tú te animes a obedecer al Señor y caminar en ese río de Dios. Aunque sientas solamente un poquito de refresco en tus tobillos, sigue adentro, métete más, no retrocedas, métete hasta las rodillas. Y no retrocedas, métete hasta que el agua llegue a tus lomos y luego suéltate a nadar. Deja de hacer tierra firme y tener el reporte en tu mano, suelta el reporte y métete a nadar en el río donde hay frutos, donde todo lo que nada vive, donde hay sanidad, porque ese es el río de Dios. La segunda parte de esta reflexión en este día es que había árboles frutales. Y me puse a ver que parte de esta revelación en el Apocalipsis 22 habla de que ahí también hay un río y hay un árbol, pero en Apocalipsis es llamado el árbol de la vida. ¡Wow!
Y yo miraba en este día y dice en el verso 2 del capítulo 22, Revelaciones o Apocalipsis, 21, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salta del trono de Dios y del Cordero. Por eso el río que vio el profeta era el poder del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Cuando vayamos al cielo, en el lugar donde estemos, hay un río todavía, el río de la vida, y vamos a ver el árbol de la vida que va a tener sanidad para mantener nuestra vida eterna con un cuerpo nuevo. Pero ¿sabe dónde fue primero visto el árbol de la vida? En Génesis, cuando Dios creó todas las cosas. Escucha esto, antes de crear a Adán y Eva, antes Dios creó todas las cosas y les puso un lugar donde iban a estar y los puso en un huerto llamado el Edén. Capítulo 2 de Génesis. Y Jehová Dios, verso 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Escucha esto. Y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida estaba listo antes de que Adán y Eva fuesen creados. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida le iba a permitir comer del fruto que vamos a comer en Apocalipsis y tener vida por siempre. Pastor, vamos de aquí para allá. ¿Qué tiene que ver esto? El árbol de la vida de Apocalipsis va a estar ahí antes que tú vayas. Y el árbol de la vida de Génesis estuvo ahí antes de que Adán esté. Dios ha hecho provisión de sanidad antes de que nosotros estemos aquí. La historia dice que Adán y Eva escogieron del árbol incorrecto, comieron del fruto del árbol del bien y del mal, fueron echados fuera del Edén. Y dice la Biblia en 3:23 de Génesis, y sacó Jehová del huerto del Edén a Adán y Eva y los mandó a labrar la tierra. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida que se removía por sobre todos lados para guardar el camino al árbol de vida. Sí, ellos cometieron traición a Dios y Dios dijo, no van a comer del árbol de vida para no vivir siempre en traición. Dios escondió al árbol de vida y ellos comenzaron a enfermarse y murieron. Pero luego Dios envió a Jesucristo. Y Jesucristo no solamente es el río de Dios, sino que Él es el árbol de vida. Amado, Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo cargó en su cuerpo, en el madero, lo que ya había determinado Dios hacer en el tiempo cuando Él nació ahí en Belén de Judea. Jesús murió aún mucho antes de nuestro tiempo. Y la Biblia dice que Él cargó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias. Por eso en este día yo quiero decirte que la providencia de Dios ya ha preparado en el árbol de vida que es Jesús la solución que tú necesitas. Tenemos que comer por fe y tenemos que caminar por fe hasta que las aguas nos impidan caminar de otra manera más que nadando por fe en el río de Dios. Bueno, queremos orar en esta noche. Espero que Dios inspire tu corazón a que te animes a creer. Dios dice en Isaías 65, y antes que tú pidas, yo responderé. Y ahí lo vimos. Dios lo hizo con Adán y Eva. Antes de que ellos tuviesen la necesidad, Dios ya les había provisto. La providencia de Dios. Déjame decir.
la providencia de Dios ya tiene la respuesta en su mano para ti. Si te animas no a ir para atrás, sino a meterte más con Dios. Sí, yo entiendo que en los tiempos malos Satanás nos susurra y nos dice, de esta no salís. Nadie sale de esta. Pero tú tienes acceso al árbol de vida, que es Jesús, que da el fruto sabroso de sanidad. Tú tienes acceso a meterte en lo más profundo del río de Dios, donde todo lo que nadare ahí será sano y vivirá. Lo que te da acceso a eso es la fe en Jesús. Recuerda, Romanos 10, todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Es tiempo de creer por milagros. El domingo hablé de aceptar nuestra vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Somos todos abiertos a la posibilidad de ser atacados. Los pastores somos atacados. En el hospital me decía Satanás, habla de sanidad ahora. Y yo hablaba. Enseña de sanidad acá entre todos los que están en los pasillos llenos. Habla de sanidad ahora. Me quería burlar. ¿Y sabe qué hice yo? A mí mismo me hablaba de sanidad. Y gracias a aquellos que estuvieron orando por mí. Satanás te dice, ¿para qué te vas a meter en el río de Dios? Al final, mira, te mojaste los pies con Dios y hay un reporte peor. No, métete. Porque todo lo que nadare en el río de Dios vivirá. Corre al río de Dios, zambúllete, dile, Señor, Señor, no tengo otra opción más que nadar en el río de Dios. No me interesa hacer pie ni estar firme, soy vulnerable en ti. En el río de Dios está mi libertad, mi sanidad. Vamos a orar. Padre, venimos en esta preciosa tarde de martes. Venimos con confianza, no en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. Venimos confiando en que estas visiones tratan de mostrarnos algo mucho más grande que lo que podemos entender, Señor. Sabemos que tú hiciste provisión antes que Adán y Eva la necesiten. Y que tú hiciste provisión en el cielo antes que vayamos. Pero que de ahora, Señor, también has hecho provisión. Jesucristo es nuestra provisión. Él fue herido por nuestras maldades, molidos por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga fuimos y somos curados, porque Él es el árbol de vida. Él es el árbol de vida y Él es el río que salta para vida eterna. Toca a cada amigo en esta noche. Toca a cada amiga, Señor. Cada hermano, cada hermana. Señor, tú conoces sus necesidades. Señor, oramos por Ramiro. Oramos, Señor, por Eduardo ahí en Argentina, Señor. Oramos por Maribel, Señor. Oramos por Jason, que tú sanes esa pierna y que él tenga un cambio a la libertad. Oramos por Caos, Señor. Padre, confirma la palabra y la oración de autoridad que yo hice en este día, Señor. Que sea una certificación. Sana su cerebro, que cese la fuente de donde fluye la sangre, como sucedió con la mujer de Marcos 5. Padre, levantamos, Señor, la vida de Juan Carlos, Señor. Padre, es tiempo de que tu mano arruine la obra de Satanás. Padre, clamamos por un milagro, porque sabemos que las cosas se revierten, porque hay un río que donde va, todo lo que toca lo transforma de muerte a vida, de enfermedad a libertad, de debilidad a fortaleza, de angustia a gozo, de depresión a fe. Creemos en este día, en el nombre de Jesús. Oramos por cada necesidad. Oramos por aquellos,
Señor, que están atravesando diagnósticos difíciles, aquellos que necesitan restauración en alguna área, aquellos que necesitan sanidad emocional. Oramos por María Teresa, por una completa, Señor, manifestación de sanidad en su físico, cuerpo, alma y espíritu. Alegra su corazón. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra en este precioso momento. Tu fidelidad, Señor. Oh, tu fidelidad. Cada mañana tu gracia es mejor, Señor. Yo todo lo tengo, pues tu mano así ya ha provisto. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, Señor. Oh, tu fidelidad, Señor, hacia mí, hacia cada uno de nosotros. Por la fe en el nombre de Jesús, por la autoridad de aquel que es el árbol de vida y el río de vida, sé sano. Sé sano en esta noche. El Señor te va a levantar. El Señor va a levantar a tu ser querido. Pon tus manos sobre la pantalla, toca esta pantalla y di, yo recibo el fluido del río de vida, recibo el fluido del árbol de vida, suelto mi fe en el nombre de Jesús. Sé sano en esta noche en el nombre de Jesús. El río de Dios está en tu casa. Métete. No vas a ser avergonzado. Cristo murió para que no tengas vergüenza. Cristo murió para decirte, yo soy tu árbol de vida. Yo tengo sanidad. Y yo tengo vida que no tiene fin. Y hablando de la vida que no tiene fin, si tú nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, hoy es una buena noche para pasar de muerte a vida. Pastor, muerte a vida, estoy vivo. No hablo del interior. El que tiene al Hijo en su corazón tiene vida interior. Significa que si hoy es tu último día en esta tierra, tú vas derechito, ahí donde está el árbol de vida para siempre, a ese río cristalino en la presencia de Dios. Pero si no tienes a Jesús, estás separado de la vida eterna. Jesús hizo todo lo posible y lo imposible, muriendo por ti y resucitando por ti en la cruz y por mí. Lo único que tienes que hacer tú es animarte a meterte en completa fe en lo que Él hizo por ti. La Biblia dice que a los que creen, a los que le reciben en su corazón, Jesús, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es un proceso de la carne, sino que somos hechos por el río de Dios. Si quieres recibir a Jesús en esta noche, di conmigo estas palabras, ponle todo el sentido, porque ahí en tu casa Él está escuchándote. Di, Padre, creo que Jesús es el Señor y que tú lo levantaste de entre los muertos porque Él murió en la cruz como el Cordero de Dios para salvarme. Dile, Jesús, te doy mi corazón, toda mi vulnerabilidad y te pido que entres en mí. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de esa vida que viene por el río de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida. Llévame de tu mano para caminar en completa victoria en el nombre de Jesús. Que a partir de hoy las cosas viejas pasen y todo lo nuevo de Dios se comienza a manifestar en mí. Soy salvo y te doy gracias. Te serviré y te seguiré todos los días de mi vida, porque tú eres mi Dios y yo soy tu Hijo. Amén y amén. Amados, hiciste esta oración. Yo estoy convencido. Yo hice esa oración. Y estoy convencido que el río de Dios está deseoso de inundarte. Es más, ya está fluyendo en ti. Métete a nadar con Dios. Busca un lugar donde se predica la palabra de Dios
Reúnete con aquellos que nadan en la fe y experimentan la vida que no tiene fin. Si estás aquí en Fresno, visítanos el domingo 10:45, 4884 East Battle. Vamos a festejar el Día del Padre. Ven a festejar con nosotros. Y si quieres venir al encuentro, acércate. Es un tipo diferente de reunión. Podemos orar personalmente por ti. Dios está haciendo grandes cosas, así que te espero en algunas de estas reuniones. Gracias por tu generosidad, por orar por nosotros, por orar por estas peticiones. Yo estoy expectante de milagros que van a suceder en tu vida. Yo soy uno de los pastores que cree que los milagros son para ahora. Que Dios es el mismo que cuando estuvo con Jesús caminando y haciendo esas obras, está con nosotros hoy. Él es el mismo, Él es el árbol de vida y Él es el río de vida. Camina con Dios, porque todo aquel que creyere en Él jamás será avergonzado. Que Dios te bendiga. Está atento a las publicidades de cada semana para cuando tenemos esta edición. Dios te bendiga. Eres amado, eres especial. Dios tiene un plan bueno. Eres empoderado en Dios. Buenas noches.